Sí, el dato de la preocupación de la gente, ¿verdad? El alto costo de la vida. Ese, no, ese siempre está en primer Sí, sí, lugar. siempre está en primer lugar, pero se disparó en los últimos días y eso hay que entenderlo porque una grande preocupación de la población era cómo iba a impactar la reforma fiscal en el bolsillo de la gente, sobre todo por la ampliación del ITEVI, lo del IPI, una serie de disposiciones que incluía la reforma fiscal. Eso es un dato que arroja de mucho interés y que eso pudiera perfectamente variar en el futuro, en función de que es una fotografía de ese momento. La encuesta se realizó del 15 al 20, ¿verdad? Y el presidente habló creo que el 19, sábado 19. Sí. Se ve también impactado en la popularidad de los ministros, ¿verdad? David Collado, que en la anterior encuesta de media salía con un 90, prácticamente con un 78, creo, 80%. Aparece ahora con un 59% de popularidad. Y Sigue siendo muy alto. sí, sigue siendo Sí, pero el más popular. La procuradora que aparecía con 50 y pico en la pasada encuesta aparece con 39%, pero si ustedes observan la parte donde está el gabinete, la parte económica, la desaprobación que tiene, por ejemplo, el ministro de Economía, eh, eh, la desaprobación que tiene es de 47,8%, de energía y mina 45,3%, de impuestos internos 43,7%, de Hacienda 41,9%, Homero Figueroa 42,9%, ¿verdad? Que es el que da la cara por el gobierno, administración pública 42,8%, administrativo de la presidencia 41,5%, industria y comercio 41,8%. Relaciones exteriores 41,8%, educación, no son de la área económica, pero aparecen entre los menos populares o los más impopulares del gobierno. Y además hay otro dato relevante y es que, según hace de media, el 54% aprueba la reforma constitucional. Luego está el elemento de los partidos políticos, que es un cuadro parecido, pero con una gran diferencia para el partido oficialista, que baja a un 38%. El PLD y Fuerza del Pueblo aparecen con datos muy parecidos. Hay datos relevantes aquí en la encuesta, muy interesantes, para que los políticos y la gente del gobierno lo estudien, resaltando lógicamente que la mayor preocupación está ahí, Sí, en la mira, parte el alto costo de la vida y de la inseguridad ciudadana. lo relevante de este esfuerzo que ha venido haciendo ACD Media, encuesta tras encuesta, es que justamente ya permite hacer un comparativo. Ujú. Si es una encuesta distinta, tú no puedes comparar de manera por lo menos no correcta los resultados de una encuesta de una firma con los resultados de otra. Pero esta encuesta que ha venido haciéndose de manera eh, ya con periodicidad te permite ver cómo estaba antes ese mismo ítem y cómo está saliendo ahora. Si medimos el alto costo de la vida, ¿qué pasaba de septiembre a octubre, verdad? Cuando se midió la última vez, el alto costo de la vida salía en un 34% dentro de la preocupación de la ciudadanía. Hoy está en un 43%, que es importante también tomar en cuenta el momento en el que se levanta. Esto se levantó en el momento bastante álgido donde todavía se estaba discutiendo sobre la reforma y que el presidente todavía no había tomado la decisión de retirarlo. Por eso, evidentemente, lo que más le inquietaba a la ciudadanía era cómo podía la reforma disparar el alto costo de la vida. Eso, al final, como decía mi compañero José María, se ha traducido también en una baja sensible en la aprobación de los funcionarios. Si vemos el caso de David Collado, que está bastante alto todavía, estamos hablando de un 59,3, pero si vemos de ahí en más, la diferencia entre la segunda mejor valorada, que es Miriam, y el primero, que es David, es enorme, porque estamos hablando de un 39,6, mientras que David sale con un 59,3. De ahí en adelante van en picada y el último, que supuestamente tiene una buena valoración, que es de línea ascensión, queda en 27,2. Bueno, el más bajito en este caso es Yayo Sanz Lobatón, 24,6. Sí. Pero cuando vamos a los que han salido mal valorados, está todo el equipo económico, me sorprende un poco que ahí esté Roberto Álvarez, el Sí. ministro de Relaciones Que ha Exteriores, hecho una buena que ha gestión, hecho una claro. gestión excelente, Sí, sí. dando el frente
por el país y sale con un 49.8 Ese es un dato de interesante. desaprobación. Eso está bastante raro. Con el tema de la reforma constitucional, que ya pasó, que la gente no se enteró tanto de la discusión, porque en medio de eso se metió el tema de la reforma, la modernización fiscal, el código laboral y no sé cuántas cosas más, la gente dice aprobarla con un 54%, y en algunos puntos sube hasta un 68% con respecto a la respuesta que se dio. Habría que ver qué tanto está la gente clara de qué fue lo que se reformó y qué se buscó. Pero ciertamente este es un insumo de trabajo bastante importante que tiene que tomar en cuenta el gobierno y la oposición. Porque si vamos a la primera gráfica, el PRM, que ahora aparece con un 38% de aprobación, eso no se ha traducido en que haya subido la aprobación de la oposición. Algo la oposición no está haciendo que la gente no lo ve como una esperanza para mejorar esa situación. El gobierno, el partido gobierno baja y la oposición se queda prácticamente igual. Miren, con relación a ese tema, yo quisiera decir lo siguiente. La encuesta indica un alto nivel de aprobación por parte de la población de la reforma constitucional. Y yo quisiera detenerme en el hecho de esa aprobación de la gente a la reforma constitucional para hacer una salvedad sobre el presidente Luis Abinader. Sin lugar a dudas, el proceso de reforma que sometiera el presidente Luis Abinader con la reforma constitucional que la gente ve y valora como acertada y precisa, ha marcado un crecimiento en la ruta del presidente de aprendiz a estadista. Ha pasado Luis Abinader de ser un aprendiz de político y de presidente a convertirse y a tener las características y las condiciones de un estadista. ¿Qué es un estadista? Un estadista, según la definición clásica, no es más que lo siguiente. Es una persona con saber y experiencia en los asuntos de Estado. Alguien que participa activamente en la conducción de los negocios de un gobierno, en la formulación de su política. Un líder político sabio, hábil y respetado. De ser un aprendiz, Luis Abinader ha pasado a tener elementos que lo conducen a ser un estadista. Tiene características y es estadista. Ahora, yo le daría un consejo a Luis Abinader. Mi consejo a Luis sería que ante la realidad de lo que entraña, lo que acaba de acometer y por lo cual ha pasado a la historia, porque el elemento puntual de esa reforma constitucional que se proclamara ayer y que en la cual se consigna que él no puede buscar de nuevo una repostulación presidencial, único en la historia que ha sucedido, atreverse un gobernante a anularse sus posibilidades él mismo de repostularse, de reelegirse, con lo cual pasa a la historia del país. Ese hecho que resalta la encuesta de hace de media que la población en su mayoría aprueba, le coloca en esa senda, pero también le coloca en el camino siguiente, en la soledad del poder. ¿Cómo puede conjurar el tema de la soledad del poder el presidente Luis Abinader? Afinando las condiciones del líder de su partido, apurando el paso para que ese partido pueda quedarse en el poder más allá de la existencia de él como presidente, fortaleciendo su liderazgo político, ya no de presidente, que ha dado muestra suficiente de calidades al haberse transformado de un aprendiz de presidente, de un aprendiz de político,
a estadista. Ahora tiene que consolidar el liderazgo político de ese partido, prohijar fuerza y condiciones para que ese partido pudiera quedarse en el poder, para fortaleciendo así el liderazgo político, termine de consolidar su paso en la historia política del país. De aprendiz, de político y estadista a estadista y líder político. Si consolida su liderazgo político y fortalece su partido para que pueda relevarlo así a él en el poder, estaría dando Luis Abinader un paso mucho mayor en la historia como político y como estadista. Los acontecimientos que se dieron la semana que recién termina y ya a principio de esta, porque el primer día de la semana hay que recordar que es el domingo. Y ayer hubo un acontecimiento trascendental, porque cuando se proclama la ley fundamental, ese acuerdo social, ley de leyes o constitución, es algo muy importante porque norma la convivencia civilizada y pacífica en un territorio, en este caso República Dominicana. ¿Y qué ha estado ocurriendo, a mi modo de ver, con las imperfecciones y las advertencias que la misma dinámica y la cotidianidad social y política indican y advierten? Que República Dominicana tiene el lujo de un sistema democrático, no perfecto, al cual hay que continuar fortaleciendo y mejorando. Pero nos dimos este proceso de reforma constitucional. Aquí no ha habido mayores ruidos, habrá críticas. Vemos una oposición que, aunque proyecta a través de esa encuesta que ha realizado ACD Media, que no ha aprovechado o no le ha beneficiado esa disminución de popularidad del gubernamental Partido Revolucionario Moderno, en un momento, y hago un paréntesis ahí, muy específico, porque se ha medido en medio de un anuncio, un intento de reforma o de incremento de impuestos, de colocación de impuestos a cosas que a la gente no le cayó bien, y el gobierno mismo lo admitió y retiró el proyecto. Pero el sistema político en República Dominicana, los partidos, entiéndase en el gobierno, entiéndase en la oposición, vemos, por ejemplo, que el PLD pues se dio una elección de una dirección, presidente de ese partido, como el partido lo determinó, que era a través de los miembros del comité central de ese partido, las elecciones y la membresía en el comité político, órgano principal, órgano ejecutivo del comité del Partido de la Liberación Dominicana, lo hicieron. Y ahí están los resultados. Vi que hasta desde el partido gubernamental, su presidente, José Ignacio Paliza, felicitó al PLD. Algunos dirán, bueno, lo hace con ironía, con sarcasmo, no es sincero, bueno, pero lo hizo. Usted le dará la lectura que usted quiera. Y ahí está el PLD, que tiene una dirección. Tenemos un sistema político partidario en el que cada uno juega su papel y que debe de respetarse las normas fundamentales para continuar avanzando. No creernos que no puede ocurrir cualquier crisis, puede pasar. Ahora, mirando los entornos nuestros, y este fin de semana ocurrió un acontecimiento que cuando yo vi el video de un atentado a tiros contra un expresidente, en Bolivia me refiero, Evo Morales, con el gobierno del partido que él preside, un intento de asesinato. 14 disparos a su vehículo, hieren al chofer, y en un momento de angustia y desesperación, en el video que circuló y se conoció, ahí está la situación. República Dominicana
no puede dormirse en los laureles, creerse que todo está resuelto. Aquí el problema es falta de soluciones a problemas como refleja esa encuesta, la más reciente del Grupo AC de Media, siempre alto costo de la vida, inseguridad ciudadana, falta de mejores servicios, y ahí están las advertencias. Esas herramientas sirven para que se trabaje tanto desde el gobierno como desde la oposición en continuar tratando de dar respuesta a esos problemas, porque los partidos políticos y este tipo de sistemas pues pueden caer en un problema grave cuando la ciudadanía no confía y no cree en los ofrecimientos que se le hacen desde esas estructuras. Vamos a por la super